Buenos días, bienvenidos a su canal GeoJose el Profe para realizarles una explicación acerca de lo que son los niveles de organización en ecología, alusiva a la asignatura de ciencias naturales o biología en algunas instituciones educativas. Bueno, esta clase es titulada Niveles de organización en ecología o niveles de organización ecológica. Empezando por el individuo. El individuo es una unidad específica, es decir, una especie. Puede ser un mamífero, un reptil, un carnívoro, un pez, en este caso un ave, como se muestra en esta imagen. Ese es el individuo, es decir, una sola unidad. Cuando hay varias unidades de este individuo, se conforma una población, es decir, varios individuos, pero de una sola especie. En este caso, de esta ave. Hay una particularidad que es cuando hay dos especies de ave entremezcladas, entonces ya no sería una población, porque habría canarios y habría toches. Entonces ya no es una población, porque hay dos especies en conjunto. Ya sería una comunidad. En este caso, una comunidad de solo aves, porque toches y canarios son solo aves. No hay mamíferos, no hay reptiles, no hay peces, solo aves, es decir, una población, una comunidad de aves. Ya no es población porque hay canarios y hay toches. Cuando es población es cuando hay un conjunto de animales de una sola especie, independientemente de su tipología. En ese caso, son aves. En cuanto a comunidad, la comunidad ya le integran varias especies y varias poblaciones. En este caso, caracoles, pueden haber 3, 4, 5 caracoles. Eso es una población de caracoles. De ratones, pueden haber 10 ratones. Otra población de ratones. En el caso de lobos, pueden haber 20 lobos. Entonces sería una población de lobos y así sucesivamente. También se pueden ya presentar plantas. El caso de girasoles, por decirlo así, hay 10 girasoles, entonces sería una población de girasoles. Una población de uvas, el caso de que haya 7 plantas de uva. Entonces hay varias poblaciones, entonces las poblaciones en conjunto conforman una comunidad, que como se logra apreciar aquí. En este caso aquí no muestran poblaciones, sino individuos de varias especies. También son comunidad. Y por último, el ecosistema. El ecosistema lo conforman tanto individuos como poblaciones, como la misma comunidad. En este caso serían todos estos seres vivos conviviendo con su entorno natural abiótico, es decir, lo que no tiene vida. Biótico es lo que tiene vida y abiótico lo que no tiene vida. ¿Cuáles serían los elementos abióticos? El caso de las montañas, el caso del agua, el caso del aire. Son elementos abióticos. Aunque no tienen vida, son de gran importancia para cada uno de los seres vivos, incluido para nosotros los seres humanos. Por eso que acá se logra observar varias especies de vegetación. Acá lo mismo, varias especies de animales. Este puede ser una vaca, este un caballo. Hay hierba, que también son otro tipo de vegetación. Entonces ya todo eso sería comunidad, que es el conjunto de todo esto, de todos esos seres vivos, incluido también los seres no vivos, que serían
los elementos abióticos, como el caso del suelo, del aire y del agua. Por eso es que acá coloco una ecuación más, significa que la sumatoria de varios individuos de una sola especie, el caso del canario, 10 canarios harían alusión al signo más. Y acá el signo por es cuando hay 10 especies de canarios, 10 especies de toche y se suman 20 lobos y así sucesivamente. Y acá cuando existe una comunidad se produce lo que es el ecosistema, es decir, la interacción tanto de los seres vivos, sea individuos, población, comunidad, con el medio abiótico. Y eso, por eso es que acá da igual, todo esto suma, después multiplica y después que se multiplica da igual al resultado final, que sería un ecosistema. Y un conjunto de ecosistemas conforman un bioma, que son un elemento más complejo todavía. Yo tengo una clase específica sobre los biomas a nivel mundial. La pueden chequear aquí en mi canal Geo José el Profe en la lista de reproducción clases para universitarios. En esta imagen de acá se logra observar todo esto. Individuo, el caso de un lobo. Hay un solo lobo, entonces hace alusión a un individuo. El caso de un buitre, hay un solo buitre. También hace alusión a un individuo. Así como el caso de un oso. Cuando hablamos de población es cuando hay varios individuos de una sola especie. En este caso de águilas. Hay 3 águilas, entonces sería una población porque son 3 seres vivos de una sola especie. Así como se observa acá, posiblemente sean vacas. Hay 4 vacas, conforman una población. Ese animal sería un individuo, porque no hay otro de su misma especie para decir que es una población de renos, posiblemente. Y la comunidad es cuando hay varias especies en conjunto. Hay lobos, renos, osos, buitres, vacas, águilas. Entonces ya eso sería una comunidad, es decir, un conjunto de animales de diferentes especies. Y el ecosistema es todo esto en conjunto, es decir, individuos, población, comunidad, es decir, todo este conjunto de seres vivos interactuando con su medio abiótico, es decir, con el suelo, con el agua y con el aire. Eso también hace parte del suelo, solo que es suelo rocoso y este es suelo liso. Eso es lo que es un ecosistema. Por eso es que yo acá coloqué interacción e interdependencia. Por ejemplo, el buitre depende del animal en descomposición para alimentarse. Y cada uno de esos animales dependen de agua para hidratarse. Tanto la misma vegetación también depende de agua, en este caso agua de lluvia y no en escorrentía, porque las plantas no pueden trasladarse, la mayoría de las plantas no pueden trasladarse de un lugar a otro, en cambio que los animales sí. Por eso es que hay una interacción entre cada uno de ellos
Interacción, ¿por qué? Porque las vacas interactúan entre sí, los osos con otros osos y también el caso de las águilas con otros animales, como las lombrices, las serpientes que son comestibles para las águilas. Entonces hay una interacción. Sistema, porque todo esto es un sistema. Es más, la palabra ecosistema viene precisamente de un sistema porque es una constante actividad. Los ecosistemas son modificados principalmente por la actividad antrópica, que es la acción del hombre. Actividad antrópica, acción del hombre. En diferentes modalidades, puede ser a través de la agricultura, de la ganadería. ¿Qué produce la agricultura? El ecosistema se ha modificado a través de hoyos para la plantación de plantas, para la incubación, mejor dicho, de plantas. La ganadería, ¿qué genera? Deforestación de áreas selváticas, es decir, tala de árboles para abrir paso a los hatos ganaderos. La agricultura también necesita de eso, aunque en menor proporción. Comunidades ecológicas. Todas estas son comunidades ecológicas. Más el sistema conforman precisamente el ecosistema, es decir, la interacción de cada una de estas comunidades conforman un ecosistema. Mi invitación es que se suscriban a mi canal GeoJose el Profe, comenten, compartan y disfruten de cada una de mis clases en sus diferentes asignaturas. Y consignen a mi cuenta Nequi, que está a nombre de mi mamá, Valentina Hoyos, lo que ustedes deseen. Este es GeoJose el Profe, su canal. Muchas gracias.